Bueno, vamos con el último video. El último video sobre ganglios basales, cerebelo y movimiento voluntario. Vimos hasta ahora entonces este circuito que va desde la médula, desde la corteza hasta la médula, hasta los músculos. Hay dos estructuras muy importantes que forman como un loop con la corteza cerebral y por lo tanto modulan lo que sucede a nivel cortical y la información que desciende por las vías descendentes hasta la médula. Son muy importantes para el control preciso de los movimientos, para el aprendizaje, para la automatización. Son muy importantes para que el sistema pueda corregir sobre la marcha y también para que pueda planificar con mucha precisión algunos movimientos. Estas dos estructuras generales son los ganglios basales y el cerebelo. Los ganglios basales y el cerebelo entonces influyen en el procesamiento motor sin contactar de forma directa con la médula, sino que modulan la actividad cortical y por ende modulan el resultado final. La relevancia de estas estructuras en los movimientos se pone de manifiesto, sobre todo a partir de patologías que involucran la degeneración o la pérdida de actividad de alguna de estas regiones del cerebro, o a través de lesiones que de vuelta impiden el funcionamiento normal de estas regiones y tienen consecuencias catastróficas en lo que es la capacidad motriz de las personas. Los ganglios basales son núcleos de neuronas que están ubicados en la base del cerebro, lejos de la corteza, por eso se llaman núcleos. Están rodeados de sustancia blanca. Son varias estructuras bilaterales interconectadas que tienen una forma compleja, y como tienen una forma compleja, es distinta la cantidad o qué núcleo pueden ver cuando se realizan cortes coronales del cerebro, ¿sí? Entonces, dentro de los núcleos de los ganglios basales, encontramos el núcleo caudado, que acá está en azul, ¿sí? El núcleo caudado que tiene esta forma como de C, una cabeza grande, un cuerpo y una cola. Por dentro del caudado tenemos el putamen, ¿sí? En general el putamen y el caudado juntos reciben el nombre de estriado. Por dentro del putamen encontramos el globo pálido, que tiene a su vez dos sectores, el globo pálido externo y el globo pálido interno. El núcleo subtalámico, ¿sí? Y tenemos a nivel del mesencéfalo lo que se llama la sustancia nigra, que no es un ganglio basal per se, a veces sí se lo considera un ganglio basal, aunque está en otra región, tiene otro origen embrionario, digamos. La sustancia nigra también tiene dos partes, la parte reticulata y la parte compacta. Todas estas regiones se conectan entre sí, entre circuitos muy organizados que vamos a ver ahora, y que son importantes, como decíamos, para la regulación del movimiento. Estas regiones entonces reciben aferencias de la corteza cerebral y a través de un circuito que involucra un relevo en el tálamo vuelven a enviar la información hacia la corteza cerebral. Entonces, los ganglios basales contribuyen a la planificación y al control de los movimientos. Como dijimos, las enfermedades que afectan a los ganglios basales producen alteraciones muy notorias y características en los movimientos. Es el estriado el que recibe la mayor parte de las aferencias, así como decíamos, de muchas regiones de la corteza, que involucran, por ejemplo, que incluyen a las regiones motoras, pero también a regiones sensitivas. Y las salidas, las eferencias de los núcleos de la base ocurren sobre todo a nivel del globo pálido y hacen un relevo, como decíamos, en el tálamo. La sustancia nigra también es una salida de los núcleos basales. Y hay dos circuitos que vamos a ver ahora que conectan corteza, ganglios basales, corteza. Uno se llama directo y otro se llama indirecto. Y la sustancia nigra, en lo que se llama el circuito nigroestriatal, modifica la actividad de estos dos circuitos. Estos circuitos entonces lo que hacen es modificar la actividad de la corteza y por lo tanto la información que va desde allá
por las vías descendentes hasta la médula. Bueno, los circuitos, entonces, la primera, que es la vía directa, que está muy esquematizada acá, es un circuito en el que la información de la corteza llega hasta el estriado a través de sinapsis del tipo excitatorio, ¿sí? Es decir, que la corteza lo que hace es activar a las neuronas del estriado. El estriado envía axones hacia el globo pálido interno, pero estas conexiones son del tipo inhibitorio, utilizan el neurotransmisor GABA. El globo pálido a su vez proyecta hacia el tálamo también con unas sinapsis inhibitorias, y el tálamo va hacia la corteza con unas sinapsis excitatorias que utilizan glutamato. La actividad de este circuito, si lo viéramos paso a paso, es que cuando se activa la corteza, se inhibe al inhibidor y por lo tanto se activa la salida. ¿Sí? Después lo piensan con tranquilidad, lo hacen paso a paso, se activa a este inhibidor y por lo tanto se inhibe a un inhibidor, y al inhibirse a un inhibidor se libera la inhibición y por lo tanto aumenta la corteza, aumenta la actividad. El resultado, en definitiva, es que el circuito o la vía directa aumenta la actividad en la corteza. Por el contrario, la vía indirecta es un poquito más complicada, tiene más proyecciones intermedias, más proyecciones inhibitorias. En este caso, la información viene desde la corteza hasta el estriado, del estriado va al globo pálido externo, del globo pálido interno al núcleo subtalámico, del núcleo subtalámico al globo pálido interno, y del globo pálido interno al tálamo, y del tálamo a la corteza. Este circuito más complicado, indirecto, con varias conexiones inhibitorias, tiene como resultado final que desciende la actividad en la corteza. Cuando se activa este circuito, desciende la actividad en la corteza. Entonces, fíjense que hay dos circuitos que tienen actividades, tienen resultados contradictorios o contrapuestos en lo que es la actividad cortical. Y acá lo que va a importar es que haya un buen balance entre estos dos circuitos. No es que uno funcione y el otro se calle, es que el balance sea el adecuado. ¿Qué quiere decir balance adecuado? Bueno, la verdad es que no se entiende bien todavía. Estos circuitos son complejos, se integra información de formas que no hemos logrado dilucidar del todo. Sí sabemos que tiene consecuencias graves, pero los detalles de esto todavía se están investigando. Bueno, y la sustancia negra la traigo porque es un regulador de estos circuitos, ¿sí? La sustancia negra envía neuronas dopaminérgicas hacia el estriado. Y ahora, la dopamina es un neurotransmisor que puede ser excitatorio o inhibitorio. ¿Depende de qué? De los receptores que tengan las neuronas que reciben ese neurotransmisor. Si las neuronas tienen receptores del tipo D1, entonces la dopamina va a tener una actividad que excita a esa neurona. En cambio, si las neuronas tienen lo que se llama un receptor D2, la dopamina va a inhibir a esa neurona. Estos receptores, por supuesto, no se distribuyen de forma aleatoria. Lo que sucede es que las neuronas del circuito directo tienen receptores D1 y por lo tanto la sustancia negra activa a esas neuronas del circuito directo. Es decir, estamos activando un circuito que, como ustedes recordarán de las diapos anteriores, era un circuito activador. En cambio, las las neuronas del circuito indirecto tienen receptores D2, por lo tanto la dopamina los inhibe. Entonces la sustancia negra, la actividad de la sustancia negra, que es tónica, quiere decir que estas neuronas están disparando todo el tiempo. Lo que hacen es activar al circuito directo, activar un circuito activador, e inhibir a un circuito indirecto, es decir, inhibir a un circuito inhibidor. En síntesis, la vía dopaminérgica nigroestriatal lo que hace es aumentar la salida de información de los núcleos basales hacia la corteza y por lo tanto aumentar la actividad en la corteza. La enfermedad de Parkinson implica la muerte específica de estas neuronas de la sustancia negra. Cuando estas neuronas mueren, entonces hay
todo un desbalance a nivel de los circuitos locales de los núcleos basales, que redundan en una disminución de la actividad cortical, y en definitiva eso se termina traduciendo en una pérdida de la capacidad de realizar y ejecutar movimientos. Los núcleos de la base, además de enviar información hacia la corteza, como decíamos, también envían información hacia todos los núcleos del tronco que vimos, que tienen que ver con la regulación de la postura. Consecuencia de la enfermedad de Parkinson, cuando se mueren las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, es que las personas empiezan a tener deficiencias posturales, empiezan a tener alteraciones en la marcha, empiezan a tener problemas para ejecutar los movimientos. Por ejemplo, una prueba típica de la enfermedad de Parkinson es pedirle a una persona que está sentada que se levante de la silla. Le cuesta mucho a una persona empezar e iniciar los movimientos, les cuesta un montón. Personas que tienen Parkinson, y también se observan temblores específicos de los dedos, este tipo de temblor que es así como si la persona estuviese rolando un cigarro continuamente. El resultado de esta serie de desórdenes es que la persona ve muy alterada su calidad de vida, pero además es una enfermedad progresiva y sin cura. Las neuronas de la sustancia negra se mueren, no se reponen, y por lo tanto la sintomatología aumenta, irremediablemente llevan a una pérdida de movilidad que puede culminar con la persona postrada en una cama. Es realmente una enfermedad terrible. También en este circuito, en realidad también dentro de lo que sería el circuito de los ganglios basales, pero en otro, en esta conexión que va desde el estriado hasta el globo pálido, es afectado en otra enfermedad, que es la enfermedad de Huntington, que tiene consecuencias también terribles, pero en muchos casos como contrapuestas a las del Parkinson. Está en el libro, lo pueden leer allí. Yo no quiero extenderme tanto en la clase acá, porque todavía nos queda ver cerebelo. El cerebelo es un órgano que, como ustedes saben, se encuentra por debajo del cerebro. Es una parte muy importante del sistema motor. Es como un pequeño cerebro, y de ahí su nombre. Es una estructura muy plegada, con pliegues, con surcos, con núcleos internos, con corteza y con núcleos internos. Tiene una cantidad impresionante de neuronas. Solo el cerebelo tiene por lo menos como el doble de neuronas que todo el cerebro en su conjunto. Son neuronas además muy grandes, son de las neuronas más grandes del sistema nervioso central, con unos árboles dendríticos gigantescos. El cerebelo recibe información de básicamente todo el cerebro y envía información a buena parte de las cortezas motoras. El cerebelo se distingue en tres regiones desde el punto de vista funcional: una parte muy antigua llamada arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, que está involucrado, como ya se podrán imaginar, en el control de la postura; una parte central y paracentral llamada paliocerebelo o espinocerebelo, que está involucrada en el control del del tono muscular y de los movimientos; y el neocerebelo o cerebrocerebelo, que es todo lo que es la región lateral del cerebelo, em, que participa en la regulación de los movimientos de alta precisión, en los movimientos que son movimientos que se le dice balísticos, que son movimientos muy rápidos, en los que no se puede corregir el movimiento sobre la marcha, entonces hay que planificarlos con mucha precisión. De hecho, el daño a esta región del cerebelo, la región lateral o cerebrocerebelosa, genera dificultades en ese tipo de movimientos, o altera ese tipo de movimientos, los llamados movimientos balísticos. De cualquier manera, los daños en el cerebelo, cualquier parte del cerebelo, tiene consecuencias en lo que es el control de la... Tienen consecuencias a nivel motor, ¿sí? Dependiendo qué zona del cerebelo es la que se lesione, cuáles son las consecuencias motoras específicas. Pero todas las regiones del cerebelo, de alguna forma u otra, están vinculadas a un control motor preciso.
De vuelta, recordarles que el cerebelo no hace contacto directo con la médula, es un sistema de loop con la corteza, ¿sí? Recibe, les decía, aferencias de buena parte de la corteza frontal, parietal y motora, pero no de forma directa. Estas aferencias hacia el cerebelo hacen relevo en distintos núcleos del tronco y de la protuberancia. ¿Sí? El cerebelo también recibe información sensorial, vestibular y propioceptiva. La información propioceptiva viene a través de la médula espinal, en lo que se llama el tracto cerebelo-espinal. El cerebelo tiene una gran cantidad de salidas, ¿sí? Algunas de esas salidas van hacia la corteza, entonces esas vías de salida influyen en la corteza premotora y por lo tanto en lo que es la planificación de los movimientos, en lo que se llama el tracto cerebrocerebeloso, perdón, desde la región del cerebelo que se llama cerebrocerebelosa, la región del cerebelo que se llama espinocerebelosa, ¿se acuerdan? También hace relevos con otros núcleos del tronco y van hacia la corteza motora primaria y hacia algunas regiones del tronco, y por lo tanto influye en lo que es la ejecución de distintos movimientos. Y finalmente el cerebelo también emite eferencias, salidas hacia núcleos cerebelosos que terminan de alguna forma llevando información hacia hacia neuronas de la médula y del bulbo de forma indirecta, como les decía, que regulan el balance y la postura. Entonces, bien, el cerebelo, como ven, a partir de sus entradas y sus salidas, es un órgano que recibe mucha información, que integra mucha información y que influye en todo el abanico de regiones encefálicas, corticales y subcorticales que están vinculadas a todos los aspectos del control del movimiento que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, y con esto estamos terminando este módulo de control del movimiento. Nos vemos en clase para sacarse las dudas de la clase. Hasta luego.